¿Qué tal, estimados? En este video realizaremos ejercicios de termodinámica, la primera ley. En esta imagen ustedes pueden observar el formulario que podemos utilizar para realizar algunos ejercicios. Tenemos en la primera columna tenemos el proceso, segunda columna el diagrama, ecuación de estado para gases ideales, la forma de calcular el calor que el medio cede o absorbe del sistema, en la energía interna que existe dentro del sistema y el trabajo, ¿no? Cómo calcular el trabajo. Entonces, la primera fila tenemos un proceso isobárico, presión constante. En la gráfica podemos notar que es una recta horizontal que, puede comenzar de izquierda a derecha, en ese caso es positivo el trabajo, o de derecha a izquierda, en el caso negativo, ¿no? La ecuación de estado, la presión constante se simplifica, quedando solamente el cambio del volumen y la temperatura. Calor se puede calcular por medio de esta fórmula. La energía interna se calcula por una fórmula similar, solamente que el valor de la constante es a presión y este es a volumen, ¿no? Y bueno, el trabajo realizado por un pistón que podemos adaptar a nuestro sistema para poder dar un resultado de fuerza, entonces es calculando el área, ¿no? Entonces el área que va a existir debajo de la curva que tengamos. Ahora, bueno, en este caso proceso isobárico siempre va a ser un rectángulo, ¿no? Por la línea horizontal. Después tenemos el proceso isocórico a volumen constante, donde la gráfica se ve de esta manera, cambio de presión, pero el volumen se ha mantenido. Como no hay un cambio de volumen, entonces no existiría trabajo, ¿no? El trabajo sería cero. En este caso, la ecuación de estado sería, y simplificando el volumen, nos queda esta ecuación. En este proceso de volumen constante podemos decir, como no hay trabajo, entonces la ecuación de la conservación de la energía queda de esta manera. Calor igual a energía interna, ¿no? Entonces todo lo que el medio está provocando al sistema, entonces se absorbe como una energía interna sin cambio del movimiento del émbolo del pistón que tengamos, ¿no? Adaptado, como habíamos dicho anteriormente. La energía interna también se mantiene en su fórmula y bueno, el trabajo, como habíamos dicho, 0 joules. Ese es en el caso del volumen constante, ¿no? Proceso isotérmico en temperatura constante, nosotros tenemos sobre la isoterma, la curva que representa la temperatura en este diagrama de presión-volumen. Tenemos un cambio de presión y volumen, pero no de temperatura, ¿no? Entonces se mantiene en esa curva. En ese caso, si la temperatura es constante, en nuestra ecuación de estado tenemos esta expresión, ¿no? Como no hay un cambio de temperatura, entonces podemos decir que la energía interna, que depende del cambio de temperatura dentro del sistema, es igual a cero. Entonces calor es igual a trabajo automáticamente en la ecuación de la conservación de la energía. En este caso, como tenemos una gráfica curva, a diferencia de la gráfica de arriba donde podemos encontrar el área de este rectángulo, en este caso tenemos una curva, entonces el área debajo de esta curva va a ser igual a esta fórmula para encontrar el trabajo, ¿no? Entonces es diferente el cálculo. Tenemos número de moles que representa también la masa dependiendo del elemento químico, la constante R, la temperatura en grados Kelvin y el logaritmo natural de la relación de los volúmenes, ¿no? Del volumen 2 y el volumen 1 que seguramente tenemos o vamos a tratar de encontrar antes. Después tenemos el proceso adiabático, donde no existe ni dependencia de calor, o sea, no hay un efecto del medio al sistema, está totalmente aislado. Entonces en este caso tenemos dos isotermas, como verán, estas dos isotermas representan una temperatura diferente cada curva. Entonces hay un cambio de temperatura de un T1 a un T2, ¿no? Entonces como hay cambio de temperatura, aquí también, como ven, hay cambio de presión y cambio de volumen en los dos casos. Ahora, para este tipo de ejercicios, si nos dan un proceso adiabático, la ecuación de estado es bastante especial, no es lo mismo que las anteriores, teniendo un coeficiente el cual tenemos que nosotros reemplazar y adecuar la ecuación de estado. Como verán, existe una variable, ¿no? Una constante. Esta constante, ¿de dónde sale? Generalmente en el ejercicio que te den con un proceso adiabático te van a decir
que proceso, bueno, que el gas es monoatómico o diatómico. En ese caso tenemos ese valor de la coeficiente como 5 tercios, ¿no? Los cuales podemos eh, convertir a decimales. Entonces 5 sobre 3, digamos, es igual a 1.67. Entonces ese valor de 1.67 hay que reemplazar donde está en nuestra ecuación de estado, ¿no? Y lo mismo si el gas es diatómico, 7 quintos en decimales, también podemos reemplazarlos siempre y cuando necesitemos encontrar alguno de estos datos, ¿no? Volumen, presión o temperatura. Como es un proceso diatómico, calor del medio al sistema sería cero. La energía interna mantiene su ecuación porque puede haber un cambio de temperatura por las isotermas que vemos acá. Puede cambiar en la temperatura 1, la primera curva que es T1 y a otra curva que es T2. Entonces ahí podemos reemplazar T2 menos T1, T finalmente T1, ¿no? Para encontrar el trabajo en este caso, como verán, es una gráfica bastante especial. Entonces el área debajo de esta gráfica tan especial se puede calcular por medio de esta formulita que también lleva ese coeficiente. Entonces es muy importante saber en un proceso diabático si el gas es mono o diatómico, ¿no? Como también existe esta fórmula con la variación de las presiones y volúmenes, también podemos decir, bueno, que como el calor es cero, entonces tenemos que el trabajo es igual a directamente negativo de la energía interna, ¿no? Que existe y que va a cambiar dentro del sistema. Bueno, y por último tenemos un ciclo, una representación de un ciclo cerrado, donde podemos comenzar acá como un primer estado en el cual el gas está, después va a cambiar a un segundo estado, tercero y así, ¿no? Entonces este sistema está empezando en uno y regresa al mismo estado, ¿no? Al mismo volumen, a la misma presión. Una vez que sube en presión, cambia el volumen. Y en medio de eso seguramente va a haber también un cambio de temperatura, ¿no? Referenciando el proceso que tenemos arriba y así demás. Entonces hay una mezcla de características que tenemos que ver en este ciclo cerrado. De todas formas, para este ciclo cerrado podemos decir que la energía interna es 0 joules, por lo que se ha mantenido y ha regresado al mismo estado en el que estaba, ¿no? Y el área el trabajo de este ciclo va a ser el área encerrada, en este caso el área del triángulo, ¿no? Muy bien, entonces nuestro formulario nos va a servir para calcular, dependiendo del proceso, utilizar algunas fórmulas que tengamos acá. Bueno, entonces comencemos. Tenemos como primer ejercicio un cilindro con émbolo, o sea que puede moverse. Entonces va a haber puede que exista trabajo porque el émbolo se mueve. Contiene 200 gramos, esta es la masa de nitrógeno que ocupa un volumen de 20 litros a 10 atmósferas. Entonces, como un primer estado que te está dando, ¿no? La masa no va a cambiar, pero estos dos valores pueden cambiar, tanto el volumen como la presión en atmósferas. Dice, sin variar la temperatura, se le expande hasta un volumen, ¿no? Entonces, con el émbolo se va a expandir, igual al triple del anterior. Entonces, ¿qué significa sin variar la temperatura? Entonces, el proceso es isotérmico, ¿no? En el proceso isotérmico nosotros vamos a jugar acá, en esta fila. Entonces, lo que podemos hacer en nuestro caso es, para no perdernos, copiar todo esto, ¿no? Entonces, a temperatura constante, pues vamos a tener estas características. Listo. Muy bien. A ver, sigamos leyendo. Se expande a un volumen igual al triple de volumen. Entonces, volumen inicial, podemos decir acá que van a ser 20 litros. Entonces, este de acá es volumen 1. Y el volumen 2 sería 60, ¿no? Volumen 2 serían 3 veces 60 litros. Listo, ya tenemos dos datos. ¿Qué nos piden encontrar? Nos piden encontrar la temperatura inicial, la presión final, el trabajo realizado, la variación de la energía y el calor que ha intervenido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar esta tablita. Como verán, en esta tablita tenemos el peso molecular de cada elemento, ¿no?
De acá yo quiero aprovechar lo que nos dice nitrógeno. Como nos dice nitrógeno, nosotros tenemos el nitrógeno acá con 28. Entonces, gracias a ese valor, nosotros podemos encontrar el N que nos va a servir en esta formulita para encontrar presión, ¿no? Presión o volumen, lo que necesitemos. Entonces, acá, para utilizar esta segunda ecuación, lo primero que tenemos que encontrar es el número de moles que tiene nuestro elemento, ¿no? El gas. Entonces vamos a decir que N es igual a la masa que nos dan de dato, que son 200 gramos sobre aquí la masa molecular o el peso molecular, que sería igual a 28, ¿no? Gramos sobre mol. Ahí tenemos la calculadorita entre 28. Entonces ahí vamos a tener 7.14 moles, ¿no? 7.14 mol. Perfecto. Entonces ya con el valor de N, que es lo que necesitamos para la fórmula, ya podemos utilizar esta ecuación general de los gases ideales para encontrar el dato que nos falta. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos el volumen 1. Si nosotros jugamos acá con la presión 1, volumen 1, temperatura 1 tendría que ser, ¿no? Tenemos presión y volumen. Si se dan cuenta, presión, volumen 10 atmósferas, 20 litros. Podríamos encontrar la temperatura 1, la temperatura inicial, que es lo que nos piden en el inciso A. Entonces, rápidamente vamos a reemplazar datos. Podemos reemplazar automáticamente estos dos datos porque lo más difícil de esta ecuación es la constante R que te doy acá, que te estoy dando acá en diferentes unidades, ¿no? Para que veas cuál te puedes utilizar. Entonces vamos a reemplazar, a ver, vamos a ver qué pasa. Presión 1, 10 atmósferas, 10 atm, por volumen 1, 20 litros, ¿no? Listo. Entonces el R tiene que llevar estas dos unidades, atmósferas y litros, como verán acá, 0.082, ¿no? 0.082 atmósferas, litro, dice, sobre mol grado Kelvin, ¿no? Vamos a recorrer un poquito todo a la derecha para reemplazar. Después tenemos en la fórmula por T1 por N, que es la cantidad de moles que acabo de encontrar, 7.14 mol. Listo. Ya está. Entonces en esta ecuación, te habrás dado cuenta, tienes la temperatura 1 para encontrar, para despejar. Entonces acá puedes simplificar los moles. Seguramente las atmósferas de un lado con las atmósferas aquí está la igualdad. Los litros también se pueden simplificar, quedando solamente grado Kelvin para la temperatura, ¿no? Entonces está bien. Como hemos verificado las unidades, aquí vamos a multiplicar 200 igual a 0.082 por 7.14, lo voy a poner delante de la temperatura. Entonces acá lo único que tengo que es multiplicar estos dos, 7.14 que ya teníamos por 0.082. Entonces ahí tenemos 0.59 redondeando, 200 en igual a 0.59 T1, 0.59 va a bajar a dividir, 200 entre el valor que teníamos calculado va a ser igual a 341.46 grado Kelvin. Entonces ahí está la temperatura 1, la inicial, cuando aquí empieza el estado, ¿no?, de este nitrógeno. Bueno, ya está. Entonces ya tenemos calculado la temperatura inicial T1. El trabajo realizado. Bueno, en este caso nosotros podemos utilizar, ya nos vamos a nuestra tabla. Como sabemos, hay un proceso, ¿no? El proceso nos dice que es isotérmico. Entonces, proceso isotérmico, nosotros tenemos acá la temperatura constante, ¿no? Entonces, temperatura 1
igual a, si restamos 273 para tener grados Celsius en vez de grados Kelvin, sería menos 273 igual a 68.46, ¿no? Entonces tenemos acá nuestro valor de 68.46 grados centígrados, que se mantendría T2, 68.46 grados centígrados, ¿no? Entonces la misma temperatura. Después tenemos volumen, 20 litros si recuerdas, y el volumen 2 serían 60 litros porque decía que se duplicaba. La presión 1 tenemos como, ¿cuántas atmósferas decía? Decía 10 atmósferas, ¿no? Entonces acá tenemos 10 atmósferas, 10 atm, y la presión 2 no conocemos, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, en el segundo inciso, para encontrar lo que nos pide como trabajo realizado, lo que tenemos que hacer es dibujar el diagrama, ¿no? Diagrama para encontrar el área bajo esa curva, esa línea en la gráfica. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el volumen, cambio de volumen. De aquí podemos poner 20 litros a 60 litros, ¿no? Listo. Y la presión de 10 atmósferas a una presión 2 que no conocemos. Entonces, sí o sí necesitamos saber la presión 2 para calcular el área, ¿no? En este gráfico de presión-volumen. Entonces, para encontrar la presión 2, ¿qué tal si utilizamos la ecuación que nos está mostrando acá arriba, ¿no? Que hemos copiado del formulario? Nos dice volumen 1 y por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Entonces de acá vamos a sacar la presión 2 que necesitamos, ¿no? Volumen 1 son 20 litros por la presión 1 que son 10 atmósferas. Que va a ser igual al volumen 2 que son el triple que nos decía en el ejercicio como dato. Y ya está. Entonces acá los litros se van a simplificar y va a quedar las atmósferas para la presión, ¿no? Entonces aquí serían 200 atmósferas sobre 60 igual a presión 2. Entonces de acá va a salir el valor de la presión 200 entre 60, que tendría que ser 3.33 atmósferas. Presión 2, que estaría debajo de estos 10, ¿no? Entonces acá vamos a poner 10 arriba y 3.33 abajo. Listo. Tenemos que unir esas líneas. Esto es para los 60 litros. La presión 2 con el volumen 2 y la presión 1 con el volumen 1, ¿no? Entonces aquí tenemos dos puntitos. Esos dos puntitos se unen. Ahora, para unirlos, nosotros tenemos que ver dónde empieza, ¿no? ¿Con cuánto empezaba? Con 20 litros y termina con 60 litros. En este sentido, ¿no? Entonces el trabajo seguramente nos va a dar positivo. ¿Cómo se calcula el trabajo de esta figura? Bueno, rápidamente el trabajo es igual a el área que puede estar arriba, que es un triángulo, ¿no? Y el área 2 más el área 2, que es un rectángulo. Entonces en el triángulo vamos a tener base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2 más el área 2, que serían solamente base por altura. En este caso, la base, tenemos esto de acá, solamente es este pedazo, solamente es esto la base. Entonces para encontrar la base vamos a restar 60 menos 20, que van a ser 40 litros por la altura que estamos viendo del triángulo, solamente del triángulo. Entonces tendríamos que restar estos dos para saber la altura, ¿no? Entonces vamos a restarlo acá. 10 menos 3.33, que va a ser igual a 6.67, ¿no?
Entonces 6.67 atmósferas sería la altura del triangulito. ATM. Listo. Todo eso sobre 2. Más otra vez base, la misma base que serían los 40 litros por la alturita, que sería ya los 3.33 atmósferas, ¿no? Y listo, eso es lo único que tendríamos que hacer. Automáticamente en la calculadora vamos a agregar 40 arriba por 6.67 sobre 2, ¿no? Más 40, aquí me comí un 0, ¿no? Entonces vamos a anotarlo bien. 40 litros, ahora sí, por 3.33 y listo. Entonces ahí tenemos 266.6. 266.6, en este caso atmósferas por litro, ¿no? Listo. Esto podemos convertir a pascales y metros cúbicos para que nuestro trabajo, el valor del trabajo, esté en joules, ¿no? Entonces podemos notarlo acá. Una atmósfera son 100.325 pascales. Seguimos la multiplicación acá y decimos, bueno, que un metro cúbico arriba equivalen a 1000 litros, ¿no? Abajo. Entonces aquí se va a simplificar los litros, se va a simplificar las atmósferas y el resultado nos va a salir automáticamente en joules de energía, como tiene que ser, ¿no? Entonces multiplicamos lo que nos ha salido por 101.325 y lo dividimos por lo que está abajo el 1000, ¿no? Entonces ahí 27.013.25, ¿no? 27.013.25 joules de energía. Y listo. Ya tenemos nuestro segundo resultado, ¿no? 27.013 joules. Perfecto. Una vez encontrado el segundo dato que nos piden, vamos con la variación de la energía interna. Bueno, la variación de la energía es muy sencilla en este caso. Nosotros, como sabemos, en el proceso isotérmico, la variación de la energía es cero. Ya está, ese es el resultado, porque la variación de la energía depende del cambio de temperatura y como la temperatura es constante, en este caso, en este proceso isotérmico, entonces automáticamente nosotros decimos cero, ¿no? Ni siquiera necesitamos calcular. Y bueno, también nos piden encontrar, entonces esto también ya está, ya de entrada de cajón lo teníamos como resultado, y el calor que interviene. Bueno, como sabemos, la ecuación de la conservación de la energía es igual al trabajo. Bueno, en la ecuación de la conservación de la energía es esta, ¿no? En sí, la ecuación completa es Q. Vamos a hacerlo con rojo. Es Q igual a trabajo más delta U. Entonces, acá nosotros sabemos que esto es cero. ¿Ven? Este de acá es cero. Entonces, como es 0 joules, entonces la ecuación termina así, por ende, calor va a ser igual a trabajo, que sería esto mismo, ¿no? Entonces, Q es igual a trabajo y va a ser el mismo resultado. Muy bien, entonces con eso ya habríamos terminado todos los incisos, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos avanzando entonces. Siguiente ejercicio. Se tienen 2 moles de un gas ideal a 27 grados centígrados y experimenta una expansión isotérmica, nuevamente a temperatura constante, ¿no? Es muy importante eso.
expansión isotérmica. Ahí lo vamos a marcar. Hasta duplicar su volumen, dice, ¿no? En este caso, ustedes para trabajar, cuando te dice esto, tú puedes darte los volúmenes que quieras, ¿no? No hay problema. Volumen 1, digamos que sean 10 litros. Y el volumen 2, que sean 20 litros, ¿no? Porque dice que lo va a duplicar. Listo. Entonces, calcular el calor que fue necesario suministrar al gas durante dicho proceso. En la ecuación de la conservación de la energía, nosotros tenemos calor, trabajo, más la variación de la energía interna. Entonces, cuando el proceso es isotérmico, como bien lo habíamos dicho anteriormente, que la energía interna depende del cambio de temperatura. Entonces, si no hay cambio de temperatura, directamente esa variación interna de energía es cero. Entonces aquí terminaríamos diciendo que el trabajo es igual a calor, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se tienen 2 moles de un gas ideal de 27 grados centígrados y experimenta una expansión isotérmica, ahí está, adiós, hasta duplicar su volumen. Entonces, ¿cuál fue el calor? Para encontrar el calor necesitamos encontrar el trabajo, ¿no? Y para encontrar el trabajo nosotros necesitamos buscar el área, pero no nos dan ni presión ni volumen, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Lo único que te da es la temperatura. Entonces, ¿qué puedes encontrar con la temperatura? A ver, nosotros nuevamente vamos a copiar de nuestro formulario. ¿Cuál es el caso? Aquí está. Proceso isotérmico nuevamente para ver con qué fórmulas contamos. Entonces ahí está, ahí lo tenemos. Entonces en este proceso isotérmico nosotros podemos encontrar el trabajo simplemente con el volumen, ¿no? Mira, cambio de volúmenes tenemos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la temperatura que es constante, aparte de los dos volúmenes, lo tenemos. Necesitamos la temperatura que es constante, que es 27 grados centígrados, excelente. El valor de la constante y el número de moles, ¿no? N minúscula, 2 moles, nos dice. Entonces, con esta fórmula automáticamente podemos calcular lo que es el trabajo realizado, ¿no? Simplemente en nuestro formulario tenemos que revisar qué es lo que nos dan, qué opciones nos dan para encontrar el trabajo debajo de esta curva, ¿no? Isotérmica. Entonces, no te olvides que cuando tú tienes este tipo de gráficos, es así, ¿no? La interpretación es de esta manera. Tienes presión acá, volumen, y tienes una isoterma. Entonces, este isoterma te dice que son 27 grados centígrados más 273 para que sea una temperatura absoluta, serían 300 grados Kelvin, ¿no? Ahí está. Entonces, en este isoterma hay un cambio de volumen. Entonces, hay 2 puntos dentro de los cuales tú vas a trabajar, ¿no? Para encontrar el área. Entonces, acá tenemos que este es volumen 1 y este es volumen 2, que nos dice que es el doble, ¿no? Se duplica, decía. Sí, se duplica. Entonces, como se duplica, esto va a ser el doble del volumen 1, ¿no? Entonces, como hemos dado un dato al azar, no es problema, eso no se preocupen tanto. 2 por 10 van a ser 20 litros. Entonces, ahí, con eso trabajamos, ¿no? Entonces, el área bajo esta curva está dado por esta fórmula automática, que va a ser igual a W igual a N 2 moles. Ya no vamos a anotar, bueno, no anotaremos más para que no se pierda en el tema del uso del R, ¿no? Porque R tiene diferentes unidades, ahí tenemos los diferentes valores de R con las unidades que podemos usar. Entonces 2 mol por R, ahora sí, tenemos que ver cuál utilizar, todos tienen mol, ¿no? ¿En qué unidades está el volumen? Está en litros. Entonces, como está en litros, solamente tenemos estas dos opciones, ¿no? Para encontrar. Así está bien, en litros. Entonces, 0.082. Utilizaremos este de acá, porque milímetros de mercurio no. Estamos acostumbrados a las atmósferas, ¿no? Entonces, 0.082. Vamos a anotar sus unidades atmósferas.
litros sobre mol grado Kelvin. Listo. Por logaritmo de la división de los dos volúmenes, 20 litros sobre 10 litros, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Va a quedar como W igual a la multiplicación de todos estos valores. Tenemos que multiplicar 2 por 0.082 y el cálculo, aquí si simplificamos, va a quedar, de todo esto va a quedar 2, ¿no? 2 va a quedar. Entonces, logaritmo de 2 tendremos acá. Logaritmo de 2. Perfecto. Directamente en la calculadora. Ahí está. 2, entonces, como bien dice acá, por 0.082 por logaritmo natural que lo tenemos aquí. Aquí está el logaritmo ln porque es otro logaritmo. Este ln tiene que decir tal cual. 20 sobre 10 es 2, cierras paréntesis, igual 0.11. Entonces aquí 0.11 es el trabajo que realiza. ¿Qué unidades quedan, no? Por si acaso acá lo que tenemos. Ah, miren, me he olvidado el grado Kelvin, ¿no? Miren la temperatura. Aquí queriendo simplificar mol con mol. Y bueno, los litros se han simplificado, me está quedando grado Kelvin. ¿Por qué? Porque no he reemplazado la temperatura. Me olvidé de reemplazar la temperatura, así que voy a recorrer esto por, aquí falta la temperatura absoluta que hemos encontrado 300 grados Kelvin. Por eso es importante la unidad, ¿no? Entonces esos 300 me han faltado multiplicar también en la calculadora. Vamos a volverlo a hacer. Aquí está, todavía lo tengo. Aquí sería por 300. Ahora sí. Entonces serían 34.10. Esto está mal. 34.10. ¿Qué unidades me quedan? Miren, ahora sí. Si podemos revisar unidades, moles con moles, grado Kelvin con grado Kelvin, y me queda atmósfera litro. Que rápidamente, para que tengamos en joules la energía, podemos convertir una atmósfera. Saben que es 100.325 pascales. Por aquí también vamos a convertir los litros, como anteriormente lo hemos hecho. Tenemos un metro cúbico, 1000 litros. Listo. Entonces de aquí va a salir el trabajo, que sería igual a, ahí está el valor, por 101.325 dividido entre 1000. Listo. 3455.47 joules. Y listo, ya habríamos encontrado lo que nos piden. Bueno, nos piden en sí el calor, ¿no? Que fue necesario suministrar. Pero como sabemos, el trabajo en este caso es igual a calor, nos habríamos sacado el resultado automáticamente. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Nos dicen calcular el trabajo neto realizado en el ciclo mostrado en el gráfico, donde tenemos 3 por P. En este caso es P menos, por si acaso. Cuidado que se confundan. Y ya está. Entonces el valor de P es 10 pascales. Entonces aquí vamos a tener 3 veces P. Vamos a tener que esto es 30 pascales, ¿no? 30 pascales y aquí 10 pascales. Listo. El valor de V también nos dan 5 metros cúbicos. Entonces aquí son 5 metros cúbicos y aquí es el doble, que serían 10 metros cúbicos. Muy bien. Nos piden calcular el trabajo del ciclo que está aquí adentro, ¿no? Entonces hay dos formas de calcular el trabajo del ciclo. Es automáticamente calculando lo que es el área que está dentro de ese triángulo, que sería base por altura sobre 2. En este caso, base por altura. La base sería para nosotros la resta del 10 menos el 5, que serían 5 metros cúbicos. 10 menos 5. 5 metros cúbicos de base por la altura, que es la resta de estos dos, también de la misma manera. 30 menos 20, 30 menos 10 serían
20 pascales, ¿no? 2 por 20 pascales sobre 2, que está en la fórmula, ¿no? La mitad de un rectángulo, el triángulo. Entonces, rápidamente multiplicamos. 5 por 20 dividido entre 2 y vamos a tener los 50 joules. Directamente en joules, ¿por qué? Porque tenemos pascales y metro cúbico, ¿no? Y ya está. Esa es la forma en la que se puede encontrar el trabajo que se está realizando en este ciclo, ¿no? Sería ciclo 1, 3, 2, 1. Tiene que regresar, ¿no? Ciclo cerrado. Otra forma de calcular, bueno, de verificar en este caso es calculando por partes. Entonces, este trabajo que nosotros hemos calculado, tendríamos que calcular sumando los trabajos parciales. Entonces sería, por ejemplo, el trabajo del 1 al 2 más el trabajo del 2 al 3 más el trabajo del 3 al 1, ¿no? Donde para calcular eso nosotros podemos observar fácilmente el trabajo 1, el trabajo del 1 al 2 es de bajada, ¿no? Después el trabajo del 2 al 3 es horizontal y del 3 al 1 es inclinada y hacia arriba. Entonces nosotros debajo de esta línea no tenemos área. Debajo de esta sí tenemos, es un rectángulo, y debajo de esta es como un trapecio, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Esas son las áreas con las que vamos a trabajar de forma parcial. Entonces esto mismo podemos copiarlo acá, así, para que entiendan la suma, ¿no? ¿Cómo sería la suma? Entonces, ahí está. Aquí sí hay área, aquí también hay área, ¿no? Mientras que en el 1 al 2 no hay. Entonces el trabajo va a ser esta, que es 0 joules. 0 joules, donde estamos pasando de un estado a otro. Y después del 2 al 3, ¿no? Ahí está debajo de la curva. Y del 3 estamos regresando nuevamente al 1, ¿no? Perfecto, entonces más base por altura sería 5 por la altura del rectángulo, que sería solamente la altura, esta partecita, ¿no? Que serían 10 pascales. Más, aquí hay dos áreas. Aquí hay dos áreas, vamos a cortar con línea punteada. Este es un área, el área A, y este es el área B, digamos, ¿no? Entonces, el área del triángulo sería la base, que son 5, por la alturita del triángulo, que serían 20, sobre 2, más, estamos jugando con dos áreas por si acaso de este, la base del triángulo, del rectángulo, que sería 5 por la altura 10. Ahora, ¿en qué se vuelve interesante este procedimiento? En revisar si el trabajo que estamos calculando es positivo o negativo, porque no podemos simplemente hacer una suma como si fueran magnitudes simples. Son magnitudes que van ganando o perdiendo dependiendo del movimiento que está realizando, en este caso el trabajo. Podemos decir acá que el trabajo es positivo, está aumentando volumen, y del 3 al 1 es negativo porque está disminuyendo volumen, ¿no? Entonces, en sentido contrario. Mientras que del 1 al 2 es 0, no pasa nada. Entonces, este trabajo de acá es negativo. Entonces, como es negativo, aquí tendríamos que haber puesto menos, ¿no? Menos, menos, menos. Entonces vamos a tener que, esto es trabajo igual, bueno, 0 ya no lo anotamos, aquí sería 50, menos en el paréntesis, esto es 100, más 50, ahí está. No, sería 50 más, ¿no? Aquí, 50, ahora sí. Listo. Entonces trabajo va a ser 50 menos 100. Vamos a tener los
50 negativos, ¿no? Menos 50 joules, que sería lo mismo que hemos encontrado arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos un ciclo en este sentido, ¿sí? Como lo están viendo acá, el trabajo es negativo automáticamente. Pero cuando nosotros tenemos un sentido así del ciclo, en el reverso, el trabajo puede ser positivo. Y lo estamos comprobando acá, ¿no? Entonces sale negativo. Muy bien, entonces esa es la forma de calcular el trabajo del ciclo dentro de un sistema. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos acá un gas encerrado en un recipiente, experimenta un proceso del 1 al 2, ¿no? De este punto a este punto. Entonces son dos isotermas. Seguimos con la lectura. Entonces lo que nos piden, bueno, allí podemos observar que las temperaturas están en grados Kelvin. Entonces son temperaturas absolutas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Sí, se sabe que la masa del gas es equivalente a 0.05 mol. Ahí nos pueden dar la masa en moles o en gramos, como lo habíamos visto en el primer ejercicio. Puede darnos, ¿no? ¿Qué más? Nos dice cuál es el trabajo realizado sobre todo el sistema durante el proceso. Entonces, usar y nos da algunos datos extra, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el primer inciso. Entonces nos dice un gas encerrado en un recipiente experimenta un cambio de proceso pasando las temperaturas. Aquí vamos a copiar las dos temperaturas. 1800 grados Kelvin y este otro 300 grados Kelvin, ¿no? Listo. Entonces sí se sabe que la masa del gas es equivalente a tanto, ¿no? A ver, ¿cómo calculamos el trabajo realizado? Nos dan las presiones también, ¿no? Aquí están los datos en la gráfica, nos los dan. Entonces tenemos que calcular, para calcular el trabajo realizado necesitamos encontrar los volúmenes, ¿no? Volumen 2 y volumen 1. Entonces necesitamos encontrar, como en el anterior caso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tenemos la gráfica bajo la curva, es el trabajo. Entonces acá nosotros vamos a encontrar el trabajo de esta gráfica. Pero para eso necesitamos los volúmenes. Bueno, como nos dan las dos temperaturas y las dos presiones, podemos usar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación para encontrar el volumen. Entonces, si despejamos de esta ecuación el volumen, ¿qué tendríamos? Presión, bueno, mentira. Volumen es igual a R por T por N sobre la presión, ¿no? Sobre la presión. Entonces de esta manera podemos encontrar los dos volúmenes. Vamos a comenzar por el primero. Volumen 1 va a ser igual a R. Ahora sí, la constante tenemos acá. Vamos a copiarla para ver cuál de los valores usar en nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál tenemos con pascales? Si se dan cuenta, ninguno es con pascales, ¿no? Este podemos utilizar porque joules es equivalente por la multiplicación de pascales y metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto podemos utilizar y tener cuidado con la temperatura. Entonces, 8.31 vamos a utilizar acá. 8.31 joules sobre mol grado Kelvin, ¿no? Entonces, por la temperatura en grados Kelvin, para el volumen 1, temperatura 1, 1800 grados Kelvin. N, cantidad de moles, nos dice en principio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? 0.05 mol. Entonces acá 0.05 mol. Listo. Entonces simplificamos moles con moles, como verás. Grados Kelvin va a quedar los joules.
Y esos joules todavía se van a simplificar con la presión que tenemos abajo, que para el primer proceso aquí tenemos la primera presión, que son 830 pascales. Entonces acá el volumen nos va a dar en metros cúbicos un valor de, vamos a reemplazar 8.31 por 1800 por 0.05 sobre 831. Listo. Eso va a salir 0.9 metros cúbicos. Ojo que Joule equivale a pascal metro cúbico por metro cúbico. Entonces, como Joule equivale a pascal por metro cúbico, pascales con pascales y queda metro cúbico, ¿no? Entonces, ahí tenemos el análisis de la unidad. Aquí se los voy a poner porque no se olviden. Estos joules equivalen a pascal por metro cúbico, ¿no? Entonces ahí de ahí se simplifican los pascales y quedan los metros cúbicos. Genial, ya tenemos el volumen 1. Podemos utilizar la misma fórmula para encontrar el volumen 2. Otra vez la constante R, que hemos elegido 8.31. Ya no notamos las unidades porque, como hemos visto, está correctamente. La temperatura T absoluta para el segundo estado son 300 grados Kelvin por N. La cantidad de moles no cambia, la masa no cambia dentro del sistema encerrado, sobre la presión 2 para la temperatura 2, presión 2, aquí, temperatura 2, presión 2, volumen 2, ¿no? Temperatura 1, 1800, presión 1, volumen 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? 277. Listo. Y ya podemos encontrar los dos volúmenes. Aquí nuevamente 8.31 por 300 por 0.05 sobre 277. Listo. Aquí tenemos 0.45 metros cúbicos de volumen 2. Y listo. Ya tenemos lo que necesitábamos. Así que acá necesito una nueva hojita. Perfecto. Entonces acá, gracias a los cálculos correspondientes, vamos a copiar abajo nuevamente nuestra gráfica. Ahí está. Entonces lo que necesitamos para calcular el trabajo realizado era los volúmenes, que ahora ya tenemos. Uno sale 0.9 y el otro sale 0.45 metros cúbicos, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tenemos los datos necesarios. Vamos a calcular el área. Para calcular el área, nosotros podemos dividir esto en dos áreas conocidas, el área 1, el área A, vamos a poner, y el área B, ¿no? Entonces el trabajo realizado va a ser área A más área B. Entonces acá vamos a encontrar el área A, base por la altura sobre 2, más el área de abajo, base por la altura solamente, ¿no? Entonces la base va a ser la resta de estos dos, que sería 0.45 metros cúbicos por la altura. La altura del triangulito es la resta de estos dos, que, bueno, la calculadora lo hacemos rapidito, 831 menos 277. 554 sería acá, ¿no? Entonces esta restita. Ahí. Entonces aquí son 554. Entonces por 554 pascales, todo eso sobre 2 por el triángulo, ¿no? Más, ahora sí,
Base por altura, la misma base, 0.45 metros cúbicos de volumen por la altura del rectangulito, que serían 277, porque estaríamos restando 277 menos 0, para dar lo mismo, ¿no? Pascales. Listo. Entonces ese va a ser nuestro trabajo realizado, que lo realizamos en la calculadorita, ¿no? Entonces tenemos 0.45 por 554 abajo 2 más otra vez 0.45 por 277. Y tenemos 249.3 joules de energía como trabajo, ¿no? El trabajo. Perfecto. Algo interesante acá, estamos en este sentido, por ende el trabajo, ustedes saben que es negativo, ¿no? Entonces ese signo, como estamos encontrando áreas, no vemos el signo. Entonces nosotros tenemos que agregarle aquí el signo para que esté correctamente anotado, por si acaso. Entonces ya está. ¿Qué más nos piden? El inciso A ya está. El proceso, calcular el trabajo realizado. El sistema cede o recibe energía de acá, ¿no? Aquí lo he cambiado, le he aumentado el cede o energía, era la pregunta. Ahora sí. Entonces, usar CB. Nosotros tenemos acá en la ecuación de la conservación de la energía, sabemos que es Q igual a trabajo más delta energía. Para saber si está ganando o perdiendo, nosotros tendríamos que encontrar, ¿no?, el valor para ver si va a ser positivo o negativo. El trabajo ya lo tenemos, es negativo, hay que ver cuánto va a ser la energía interna. Con la energía interna nosotros tenemos como masa por CB por el cambio de temperatura final menos inicial. En nuestro caso, delta U será la masa que nosotros nos dan de datos 5 gramitos, CB 1.5 calorías, no te olvides eso, muy importante. Entonces acá 5 gramos por 1.5 calorías sobre gramo por grado centígrado. Ahora el cambio de temperatura nosotros teníamos en Kelvin, ¿no? Entonces ese grado Kelvin habría que cambiar 1800 y 300. A ver, vamos a cambiarlo aquí mismo. Un poquito lo vamos a recorrer la gráfica. Entonces este era 1800 grado Kelvin y el otro 300, ¿no? Entonces aquí habría que menos 273 y aquí también, ¿no? Menos 273 para anotarlo dentro de este paréntesis como final menos inicial. Este sería el final, el T2, que va a ser 300 menos 273. Listo. 27 grados. Entonces tenemos la temperatura final como 27 grados centígrados menos la temperatura inicial, que es la temperatura 1, 1800 menos 273, 1527. Listo. Entonces delta U va a ser en nuestro caso ya está. Entonces va a ser 5 por 1.5 por paréntesis 27 menos 1527, ¿no? Listo. Menos 11.250. Miren cómo sale negativo, ¿no? Porque la temperatura final es menor a la inicial. Obviamente va a salir negativo. Menos 11.250 calorías. Eso hay que multiplicar por 4.18 para convertirlo a joules, ¿no? Poder comparar con lo de arriba.
Entonces el cambio de energía es grandísimo. Bueno, pues ahí no hay problema. Por 4.18 es para convertir a joules. 47.025 menos 47.025 joules. Entonces, y ya está. Entonces, si utilizamos la fórmula que habíamos dicho, Q es igual a trabajo menos 249.3 más el cambio de energía interna menos 47.025 joules. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener un valor súper negativo, menos 249.3 menos 47.274.3 joules de calor. Entonces es negativo. Entonces, ¿qué está pasando? Si es negativo, la pregunta es, ¿el sistema cede o recibe? Cede, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Cede, no recibe energía. Porque cuando recibe energía es positiva. Entonces, está cediendo acá. Como nos sale negativo, cede energía. Listo, muy bien. Perfecto. Vamos avanzando. Siguiente ejercicio. Tenemos acá el ejercicio 5 moles de gas de neón. Entonces nos están dando, ojo, la masa nuevamente. Entonces 5 moles. No nos olvidamos de esa masa. De gas de neón a 2 atmósferas, 27 grados centígrados. Se comprimen adiabáticamente. Muy bien. Entonces a 1/3 de su volumen. Entonces cuando nos dan, les había comentado, cuando nos dicen esto, 1/3 de su volumen inicial, podemos dar los datos de volumen, ¿no? Entonces volumen 1, que sean 30 litros, y el volumen 2, la tercera parte, serían 10 litros, ¿no? Listo. ¿Qué más? Encuentre la presión y temperatura finales y el trabajo externo efectuado sobre el gas. Ahora, miren qué interesante, nos dan el coeficiente para usarlo, ¿no? En las fórmulas seguramente vamos a necesitar. Y bueno, los otros dos datos. A ver, veamos nuestro formulario. Para el tema de adiabático, nosotros tenemos toda esta fila, ¿no? Vamos a copiarlo en nuestro hoja de procedimiento para rápidamente utilizar todo lo que necesitemos. Entonces ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces tenemos, a ver, aquí arribita. Aquí tenemos nuestro formulario. Entonces, perfecto. ¿Qué nos piden? Encontrar la presión y temperatura final. Esta es como una temperatura y presión inicial. En un proceso adiabático nosotros tenemos Q0, ¿no? No hay ni salida ni ingreso de energía Q0. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual al cambio de energía interna dentro del gas. Como tenemos la variación del volumen, los dos volúmenes, y la presión 1 de 10 atmósferas, podemos usar esta ecuación. A ver, dice, volumen 1 con esa constante, con ese coeficiente, presión 1 es igual a volumen 2, coeficiente acá que nos dan de dato, presión 2, ¿no? Entonces, a ver, volumen 1, 30 litros elevado a la 1.67 por la presión 1, 22 atmósferas, es igual al volumen 2, 10 litros. Dice que reduce a 1/3, la tercera parte, por la presión 2. Aquí me falta el 1.67 por la presión 2. Ahora sí. Entonces acá vamos a tener la calculadorita. Nos va a ayudar bastante. Atentos en esta parte porque hay que utilizar muy bien la calculadora. 30. Y este es el botón que tenemos que utilizar. Elevado 1.67, ¿no? Eso bajamos. Fíjense cómo está anotada la calculadora.
cualquier calculadora científica puedes realizar este procedimiento. Entonces tenemos 585.90, ¿no? Entonces acá 585.90. Todo este cálculo realizado. Eso va a ser igual a 10 elevado a la 1.67. 10, este botón, no te olvides, 1.67 y tenemos 46.77. Listo. Presión 2. Es muy importante darse cuenta que en este proceso adiabático tienes que utilizar lo que dice acá solamente, ¿no? Entonces, si yo hubiese utilizado la ecuación que había anotado al principio, no me saldría igual, porque cuando es un proceso adiabático, le afecta esta constante, ¿no? Este coeficiente, mejor dicho. Bueno, entonces ya para terminar el cálculo acá, 581.9 dividido entre 46.77. Y ya está, tenemos 12.44 la presión, ¿no? La presión 2 en atmósferas. En atmósferas. ¿De dónde saco las atmósferas? Ojo, que como los volúmenes tienen la misma unidad, que son los litros, entonces la presión 1 me da como 2 atmósferas, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo la presión 2, ¿no? Que me va a servir para encontrar el trabajo externo, ¿no? Entonces encuentre la presión, ya está. Esto serían 12.44 atmósferas. En pascales, ustedes saben convertir muy bien 12.44 atmósferas por, pues aquí viene una atmósfera, como siempre, 100.325 pascales, el cual automáticamente con la calculadora vamos a tener 12.44 por 101.325, teniendo 1.26 millones, ¿no? 3 dígitos y otros 3 serían 6 dígitos. Entonces aquí vamos a tener 1.26 mega, porque son 6 dígitos pascales. Entonces ahí tenemos el valor en pascales, está correcto. Después, la temperatura final. Si utilizamos la ecuación de abajo, vamos a poder encontrar la temperatura 2 también, porque nos dan la primera temperatura. Copiamos la fórmula, temperatura 1 por volumen 1, el coeficiente menos 1, dice. Ahí es igual a temperatura 2 por volumen 2, coeficiente menos 1, ¿no? Entonces la temperatura 1, temperatura mayúscula por si acaso, van a ser los 27 grados centígrados, 27 grados centígrados, más 273, ¿no? Que serían 300 grados Kelvin. Entonces esa es la temperatura 1, no te olvides. Listo, vamos a bajar por aquí. Listo. Entonces tenemos 300 grados Kelvin por el volumen 1, nos hemos dado como 30 litritos. Y el 1.67 que me dan de dato del gas menos 1. Igual a la temperatura 2, que es lo que quiero encontrar. Volumen 2 son 10 litros, reduce a un tercio del inicial, 30, la tercera parte, 10. El coeficiente también me da 1.67 menos 1, ¿no? Entonces vamos a utilizar la calculadora nuevamente, teniendo el cuidado de reemplazar correctamente. Aquí vamos a poner, miren, la parte de arriba, 1.67 menos 1 es 0.67. Entonces, 300 por 30 elevado a la 0.67. Directamente, ¿no? ¿Para qué voy a poner la resta? Si ya sé que es 0.67. Y tenemos ese valor, 2929.49. 2929.49. Igual vamos a ver
revisamos nuevamente. Sí, está bien. T sub 2 por, ahora sí, eso también hay que hacer en la calculadora, 10 elevado 1.67 menos 1 va a ser 0.67, ¿no? Y va a salir 4.68 por este lado. El 4.68 va a bajar a dividir. Entonces tenemos este valor dividido, lo podemos anotar, 29.49 entre 4.68. Úpale. Así, ahora sí. Tenemos la temperatura 625.96 grado Kelvin. La temperatura 2. Listo. Ya tenemos presión, temperatura gracias al formulario. Entonces ya podemos encontrar el trabajo realizado. Para eso teníamos que encontrar también la presión para el neón, ¿no? Perfecto. Entonces, bien, vamos a chequear un poquito esta parte. Vamos a encontrar primero aquí la masa que necesitamos para eso. Despejamos. N nos dice el ejercicio. Vamos a utilizar sus unidades, sus datos para que nos salga el valor correcto. 5 moles por M. También nos dan la letra mayúscula. Aquí está 20.18. Los kilos podemos simplificar quedando gramos y mol, ¿no? 20.18 gramos sobre mol. Entonces aquí se van a simplificar los moles y vamos a tener una masa que vamos a poder usar ya usando los datos oficiales, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos hemos dado aquí 100.9. Nos hemos dado el valor del volumen para que no sea complicado el cálculo, ¿no? Entonces no tiene relevancia acá que nos demos el dato, les cuento, porque como nos dice que es la tercera parte, en vez de poner letras ponemos números, pero igual no afecta porque la relación se está manteniendo. La tercera parte, aquí también, ¿no? La tercera parte. Pero ya en el cálculo que hicimos ya afecta porque ahí son valores donde no se simplifica, o sea, no existe una relación directa como acá. Entonces por eso no nos ha salido el resultado correcto. Pero si reemplazamos los datos, seguramente, los datos oficiales que nos están dando, seguramente nos vamos a acercar mucho más. Entonces acá, delta U vamos a encontrar, sabiendo que es un proceso diabático, es directamente proporcional al trabajo. La masa, 100.9 gramos. Como habrán visto arriba, también nos dan el valor de C, 0.148 calorías. Entonces, gramos por 0.148 calorías gramo por grados Celsius, ¿no? Entonces, como es grados Celsius, tenemos 27 grados, la temperatura T1, aquí por T1, 27 con lo que empieza, y el T final habíamos encontrado aquí, del cual podemos restar 273 para convertirlo a grados Celsius, ¿no? Está en grados Kelvin ahorita. Entonces 625 625.96 menos 273. Tenemos un valor de 352.96. Y esto va a salir negativo, ¿no? Entonces, por el momento no vamos a poner esto. Delta U va a ser igual, si se dan cuenta, gramos a Dios, grados Celsius con los grados Celsius de acá, y la resta nos va a salir calorías. Entonces acá vamos a tener 100.9 por 0.148 por 352.96 menos 27.
Y obviamente eso, como hay una variación de la energía, variación de la temperatura, va a salir negativo. Sí, está bien. Entonces aquí, ¿cuánto sale? 4867.63. 4867.93 calorías. Ahora sí, entonces el trabajo va a ser negativo de la variación de la energía, que en este caso vamos a tener esto dividido, porque no estamos convirtiendo a joules, sino de calorías a joules, al revés, por eso estoy dividiendo 4.180, ¿no? Entonces, no, perdón, es multiplicación más por 4.180, que va a ser por 4.180 más 20.346.68 K joules. Entonces aquí delta es igual al cambio de energía interna, que sería menos 20.346.68 joules. Y listo. Teniendo el resultado, ahora sí que es correcto, ¿no? 20.4 kilojoules. Perfecto. Bueno, vámonos al último ejercicio. Ya culminando este video, tenemos un gas ideal monoatómico. Monoatómico, vamos a utilizar este valor, ¿no? 5 tercios. ¿Qué más? ¿Qué más me dice? Experimenta una expansión adiabática. Está bien, calor va a ser igual a 0 joules, de acuerdo al diagrama. En el diagrama nos dan la primera presión y el primer volumen, ¿no? En metros cúbicos. No sabemos lo del segundo. Dice calcular el trabajo realizado. Entonces me piden encontrar el trabajo realizado por el gas, sabiendo además que su volumen se duplicó al pasar de un estado a otro. Entonces ahí, como anteriormente lo hemos hecho, volumen podemos poner un valor de 10. Ahí es, no, nos da, perdón, estaba haciendo el procedimiento nuevamente. Aquí el volumen 1 es 10, el volumen 2 va a ser 20, ¿no? Duplicado. Listo, calcular el trabajo realizado. Entonces, para encontrar el trabajo realizado, nosotros tenemos esta formulita. La formulita va a ser presión 1, que son 500, y la presión 2 no nos dan. Entonces, primero encontramos la presión 2, ¿ya? Para encontrar la presión 2 podemos utilizar esta fórmula. Fíjense, volumen 1 por presión 1. Volumen 1 tiene el coeficiente monoatómico. Ahí está. Entonces, volumen 1, 10 elevado a las 5 tercios. En la calculadora, ¿cuántos son 5 tercios? Vamos a hacer 5 dividido entre 3 para anotar automáticamente la fracción, ¿no? El decimal. 5 tercios, 1.67. Entonces, elevado a la 1.67 por la presión 1, que son 500, por 500 igual al volumen 2, que son 20, se duplica, te dice, elevado al mismo 1.67 por la presión 2. Entonces, estito en la calculadora para encontrar el primer resultado. 10 elevado a la 1.67 por 500. Esto va a ser 23.386.76. Redondeando, ¿no? Igual a 20 elevado a la 1.67. 148.84. Presión 2. Este va a bajar a dividir y listo. Ya tenemos 23.386.76 sobre 148.84. 157.13 pascales, presión 2. Ahora sí podemos encontrar el trabajo
con esta formulita, ¿no? Entonces ya está, presión 1 tenemos 500 pascales, presión 2 está reduciendo, es en el segundo punto, y ya tenemos su valor que había sido 157.13 pascales. Listo. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para encontrar el trabajo con la formulita de acá, ¿no? Entonces, a ver, acá vamos a aumentar una paginita para que no sea tan incómodo el procedimiento. Ahí estamos. Entonces aquí tenemos que el trabajo es igual a la presión 1 por volumen 1 menos presión 2, volumen 2 sobre, ahora sí, coeficiente monoatómico menos 1. Presión 1 tenemos como 500 pascales, si recuerdan, con 10 litros, menos presión 2, 100, ahí está, 157.13 por 20 sobre 5 tercios, que haga 1.67, recuerden en la calculadora, menos 1. Y listo, eso es todo. Tenemos 500 por 10 menos 157.13 por 20 sobre 1.67 menos 1. Listo. 2772.24 joules, porque estamos trabajando con pascales y metros cúbicos, ¿no? Listo, ya tenemos el trabajo gracias al cálculo de la presión que hemos hecho en nuestro formulario. Ahora, ¿qué nos dice? Calcular la temperatura final del gas final. Si a los 500 pascales, o sea, al inicio del punto 1, se encontraba a 25 grados. Usar 1.5 más a 5 grados. Muy bien. Entonces nos dice la temperatura final del gas. ¿Cómo encontramos temperatura final del gas? Si nosotros sabemos Q, trabajo más energía interna, de aquí nosotros sabemos que esto es igual a 0. Entonces lo que queda, 0 es igual a trabajo más delta U. Si nosotros llevamos esto al otro lado, vamos a tener menos trabajo es igual a delta U. El trabajo ya lo tenemos, podemos copiar 277. Igual a delta U. Ahora, como ya tenemos delta U, que es igual al trabajo joules, nosotros este delta U lo vamos a utilizar para encontrar la temperatura final. ¿Te parece? ¿Qué dice la ecuación? Delta U es masa por CB por T final menos T inicial. Entonces, menos 2772.24 masa. Nos da masa 5 gramos. Y un cachito. Si se dan cuenta aquí, vamos a recorrer esto. Las unidades tienen que tener mucho cuidado. Este es un ejercicio un poquito tramposo porque esta energía está en joules. ¿Lo ven? 5 gramos va a estar bien. Y el CB te dice que es 1.5 calorías. Mira, 1.5 calorías en grado centígrado. Los joules y las calorías no vamos a poder simplificar. Recuerdas que siempre multiplicados por 4.18, ¿no ven? Entonces, para convertir a calorías esto y que esté en la misma unidad para después simplificar, lo que tenemos que hacer acá es dividir este valor entre 4.18. Anteriormente lo habíamos multiplicado por 4.18, si recuerdas bien. A ver, aquí, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces, si recuerdas acá, estas calorías hemos multiplicado por 4.18 para convertir a joules.
Entonces acá, en vez de multiplicar, porque estamos yendo en sentido contrario, hay que dividir. Entonces, dividiendo esto que nos ha salido entre 4.18, vamos a tener 663.22. 663.22 calorías de energía interna. Y este es el que tenemos que utilizar, no este de acá. Entonces esto está mal. Chao. 63.28 calorías. Ahora sí, miren, las calorías se van a poder simplificar. Seguimos, temperatura final, lo que quiere saber. Y nos dan la inicial, ¿no? En los 500 pascales, inicial, dice que son 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Entonces, calorías, chao, gramos, chao. ¿No ven? Y va a salir en grados centígrados. Entonces acá tenemos menos 663.28 igual a 5 por 1.5, 7.5, ¿no? 7.5. Paréntesis de final menos 25. Bueno, este 7.5 que vaya a dividir. Entonces, 663.28 dividido entre 7.5. Listo. Entonces tenemos aquí 88.43 menos 88.43 va a ser igual, como vas a dividir entre 7.5, está bien, este final menos 25 grados centígrados, ¿no? Ahora acá, a ver, cachito, sí está bien. Vamos a reemplazar grados centígrados, gramos, ¿no? Sí, está bien. Entonces acá lo único que nos falta es pasar a sumar. Entonces el primero es 25, el segundo un cachito. Este dato de la masa me parece que es incorrecto, porque con ese dato de la masa nos están dando una temperatura final muy bajita. Va a venir a sumar acá 25 menos 88.43 y eso va a salir negativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto sería el valor? Sí, vamos a respetar su valor, 25 menos 88.43. Entonces ese valor sería menos 66.43 grados centígrados, ¿no? Temperatura final. Y listo. Ya está. Entonces, una vez calculado esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta gráfica. Acá. Entonces aquí tenemos dos temperaturas. Quiero que las vean. Esta es una isoterma. Esta es otra isoterma. Entonces, este isoterma son de los 25 grados centígrados. Y esta de acá es más abajo. Muy negativa. Tal vez la masa, como les digo, está muy chiquitita. Con una masa mayor, tal vez unos 50, hubiera sido un valor diferente, ¿no? Entonces, aquí este debería ser 50 gramitos, digamos, ¿no? Entonces aquí con 50 gramitos tendría más lógica el ejercicio. Entonces aquí con 50 gramitos, aquí saldría 75, los 75 bajarían a dividir, entonces sería 663.28 entre 75. Ahí son 8.84, ¿no? Ahí. Entonces, aquí 8.84. Y esto no va a salir un negativo tan abismal, ¿no? Entonces aquí saldría 25 menos 8.84
va a salir un 16.6, 16, todavía es correcto. Ahí estamos. Entonces, un poco más lógico, ¿no? 16.6. 16.16. Listo. Entonces hay un cambio de temperatura, ¿no? Esta es temperatura T1, temperatura 1, para el punto 1, presión 1, volumen 1, ¿no? Que eran 10 metros cúbicos. Y aquí, como verás, vamos a extender una línea punteada. Temperatura 2, la isoterma de la temperatura 2 para una presión 2, aquí presión 1, presión 2 y volumen 2, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tenemos el resultado de ambos procedimientos. Solamente esa variación, ¿no? Muy bien, y con eso habríamos terminado los ejercicios. Muchas gracias.